Bien, entonces ya leímos los versículos 1 al 7 de Filemón. Buenos días. Dios les bendiga, hermano. Estamos en la clase dominical y estamos viendo la carta de Filemón, los primeros 7 versículos. Les estaba contando a los hermanos que la esclavitud en aquel momento era una esclavitud bien diferente. Y Onésimo, que es el tema de la carta, era esclavo de Filemón. Pero Onésimo, por alguna razón, había salido del cuidado de Filemón y llegó hasta donde Pablo y aparentemente era una práctica común que las personas que se metían en problemas con su amo fuesen a buscar a alguien más que intercediera por ellos. Parecía ser una práctica común y parece que a eso fue lo que Onésimo fue a buscar a Pablo, a que intercediera por él con Filemón, porque también vamos a ver que en la carta pareciera que Filemón le hizo algo Onésimo le hizo algo a Filemón y no sabemos exactamente qué. Parece que le haya robado algo, que lo vamos a ver también en unos versículos más adelante. Pero ¿verdad? Independientemente de lo que sea que Onésimo le hizo a Filemón, para eso Onésimo fue a buscar a Pablo para que intercediera por él, y para eso se escribe la carta. Entonces Pablo básicamente le va a pedir a Filemón que perdone a Onésimo, ¿okay? Pero antes de eso, él escribe estos primeros 7 versículos que son muy interesantes y nos da una enseñanza muy interesante, que es que cada hermano, cada uno de nosotros, independientemente de quiénes somos y en qué trabajamos y todas esas cosas, cada uno de nosotros puede participar de la obra de Cristo como Él nos da que participemos. Y la primera, lo vemos primero en los versículos 1 al 2. Sí, perfecto. Okay. Los versículos 1 al 2, si se fijan, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y ahí está la clave, cuando le dice colaborador nuestro, o sea que son compañeros de trabajo, colaborador, ¿verdad? Que trabajan juntos, laboran juntos. Entonces, pero en la descripción que hay en los versículos 1 al 7, no hay ninguna descripción de que Filemón fuese maestro, de que Filemón fuese diácono, o que Filemón hiciese algún ministerio en específico. Solamente dice en el versículo 2, dice: y a la iglesia que está en tu casa. Así que parecía que Filemón, ¿verdad?, reunía la iglesia en su casa. Filemón pues tenía esclavos, así que definitivamente era una persona pudiente, y seguramente los esclavos normalmente para lo que se usaban era para el trabajo en la agricultura. Así que Filemón tenía espacio, ¿verdad?, para reunir a la iglesia en su casa. Dice que él reunía a la iglesia en su casa, ¿verdad? Y dice, en el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos sus santos. Y dice: para que la participación de tu fe, o sea, lo que está haciendo en la fe, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y aquí dice la razón: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que Filemón estaba haciendo cosas, ¿verdad?, en la iglesia. No necesitaba ser pastor, ni maestro, ni nada de esas cosas. Él era un hermano que servía en su iglesia. Y Pablo lo considera colaborador. Normalmente Pablo reserva ese título para los que estaban con él, presentes con él, que enseñaban con él, que hay especialmente los que fueron a la cárcel con él. Los llama colaboradores, pero a Filemón también. Entonces tampoco era apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni nada de esas cosas, pero sí era colaborador de Pablo. Y cada persona puede y debe trabajar para el Señor. Y vamos a ir un momentito a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y les voy a leer los versículos 4 al 14.
1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 14. Dice así. Creo que lo tengo por aquí. Muy bien, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y sigue diciendo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y lo vamos a dejar hasta ahí. El capítulo entero es del mismo tema, ese capítulo. Pero nos dio 4 claves importantes. Primero dice, el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que a todos los creyentes le es dado un don del Espíritu. Y también dice, en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Obviamente son sus dones, pues Él los reparte como Él quiere. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando el Señor te da un don, ¿verdad? Un don espiritual, ese es el que Él quiere que tú uses, ¿verdad? Ese es el don que te dio a ti. Y no tenemos que sentirnos mal porque nos haya dado algo que pensamos que es menor que otro. De hecho, este mismo capítulo habla de eso también. Dice que los miembros menos decorosos son los que tratamos con más decoro, y los más débiles son los que más protegemos, ¿verdad? Y dice, pues, termina diciendo que en realidad los más débiles son los más importantes. Pero no, ¿verdad? No debe hacernos sentir mal el don que el Señor nos haya dado, o hacernos sentir espectacular tampoco, por el don que Él nos haya dado, porque Él le da a cada uno el que quiere. Y también nos dijo también que todos son dados para provecho. Así que todos los dones que el Señor da son necesarios para la iglesia. También nos dice que son para usarse, porque son para provecho. Si no se usan, no se pueden aprovechar. Y también son para complementarse. O sea que es como el cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo caminar con una sola pierna, necesito las dos. Pero tampoco puedo vivir sin un estómago, porque entonces ¿cómo proceso mi comida? ¿Verdad? Entonces cada miembro, algunos son repetidos porque se necesita más de uno, pero cada miembro se complementa con otros para poder hacer la obra juntos. Y entonces Filemón, de la misma manera, él estaba siendo colaborador con Pablo. No era apóstol, no era maestro, no era pastor, no era nada de esas cosas, pero él era colaborador. Y así cada uno de nosotros también puede ser colaborador con el apóstol Pablo y con todos los hermanos. Y tengo 2 ejemplos. Por ejemplo, hubo un hermano en la historia que se llamaba Luis Pasteur, o algo así. Si usted ha tomado leche, ha tomado de su gran hazaña, que porque él es el de la pasteurización, ¿verdad? Y hoy día tomamos leche pasteurizada. Pues Luis Pasteur era un cristiano y él era científico. No era pastor ni nada de esas cosas. Él era científico y el Señor lo usó
Y gracias a Dios por él, que ahora podemos tomar leche para café, ¿verdad? Y también allá en el colegio hay un hermano que se llama Orlando, que no es del colegio, es un hermano de una iglesia en Cagua, pero él no es taxista, él tiene una guagua grandota y él pues conduce a los turistas, ese es su trabajo, eso es lo que él vive. Pero en todo momento en que el colegio necesita ir a algún lugar que es muy lejos, el hermano Orlando se ofrece y da el servicio de gratis al colegio de transportar a las personas, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el hermano? Pues él es chofer, pero él sirve al Señor con lo que el Señor le ha dado, con sus habilidades que el Señor le dio y con sus recursos, porque la guagua es de él también. Esa es una de nuestras actitudes, ¿verdad? Al ver este pasaje. La otra, que es los versículos 4 al 5, es que nosotros debemos alabar a Dios al ver lo que otros hacen. Dice el versículo 4 y 5, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así que al ver y escuchar, ¿verdad?, la obra que Filemón estaba haciendo en Colosas, Pablo es llevado a dar gracias a Dios y a alabar a Dios, ¿verdad?, porque él es el que hace la obra. Lo opuesto también puede ser cierto. Si vemos un momentito, no tienen que buscarlo, pero ahí en Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues, otra vez está hablando de un momento en una sociedad diferente, ¿verdad? Pero el asunto era que el mal testimonio de alguien que dice ser cristiano lleva a los que lo ven, ¿verdad?, y los que sufren a causa de él, a blasfemar a Dios y la doctrina. Y eso es común, es fácil escucharlo. Usted dice, habla con cualquier persona por ahí y le dicen: los cristianos son todos unos hipócritas. O también dicen, algunos dicen que la religión en sí es un veneno, porque enseña cosas feas y sus enseñanzas llevan a otros a tratar mal a las personas, que no es cierto, pero es lo que la gente dice. Y lo dicen, no tampoco es que lo dicen porque se lo están inventando. Lo que pasa es que pareciera haber evidencia de que eso fuese cierto, porque algunos cristianos, ¿verdad?, no hemos sido lo que deberíamos ser. Así que nuestro mal testimonio también puede llevar a otros a blasfemar, pero al nosotros ver y escuchar, ¿verdad?, lo que otros hacen bien, la obra que otros hacen para el Señor, podemos alabar a Dios por eso. Y Dios es glorificado en eso. E incluso lo podemos ver en la historia reciente con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y también hace unas cuantas semanas salió un reporte de la Convención Bautista del Sur y todas las cosas que estaban escondiendo, ¿verdad? Y pues eso no sirvió para bien de la iglesia, sirvió para que las personas dijeran: mira para allá, y yo pensaba que era cristiano, ¿verdad? El creyente tampoco es el que hace la obra, ¿verdad? El evangelista no convierte a la gente, el predicador no cambia a la gente, ni Filemón era el que confortaba los corazones. Mira cómo dice el versículo 7. Dice: pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahí tengo 4 de... ok, está bien. Anyways. Si te fijas, cuando dice porque por ti, ese por, en el idioma original, la palabra significa a través de ti. O sea que él estaba haciendo el instrumento. Él estaba haciendo una obra, pero el que estaba confortando los corazones, ¿verdad?, que es algo de lo que nosotros no tenemos control. Porque yo puedo decirle a alguien que está triste palabras de valor, ¿verdad?, para que se anime, pero el que anima a la persona es el Señor, ¿verdad? Yo no tengo control del corazón de las personas, yo hago mi parte, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo aquí. Dios es el que hace la obra, y por eso Pablo, a quien da gracias y a quien alaba al escuchar lo que Filemón hacía, es a Dios.
Y nosotros debemos hacer lo mismo. También podemos ver que siempre podemos mejorar en nuestro servicio. Dice el versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Esto es parte de su oración por Filemón, ¿verdad? Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Un poco complicado. El versículo 6 de Filemón, perdón. Perdóneme. En el versículo 6 de Filemón, sí. En el versículo 4 él empieza a decir que da gracias, ¿verdad? Y que siempre lo tiene en sus oraciones. Dice, hago memoria de ti en mis oraciones. Y entonces él da un poco de su petición por Filemón. Y en el versículo 6 continúa expandiendo en eso. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Que entonces es un poco complicado el versículo, pero básicamente Filemón estaba trabajando, ¿verdad?, para el Señor, y Dios lo estaba usando, pero Filemón todavía podía ser más eficiente y podía obrar en poder, ¿verdad? Podía ser más útil para el Señor. Y esta eficacia, ¿verdad?, está en que conozcamos las bendiciones que tenemos en Cristo y a Cristo mismo, ¿verdad? Porque por eso dice, más eficaz, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. O sea, las bendiciones que tenemos en Dios. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son promesas de Dios para las personas que hacen esa cosa en específico. Son parte de esos beneficios que tenemos nosotros en Cristo. Y entonces, al nosotros conocernos mejor a Él, nos ayuda a nosotros trabajar más eficazmente en su obra. ¿Por qué? Pues primero porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo que nosotros usamos para hacer su obra. Y si la conocemos mejor, ¿verdad?, pues vamos a poder obrar mejor. Y definitivamente uno siempre puede ser un mejor siervo. El atleta, ¿verdad?, que está en el tope, no dice, ya llega el tope, ya no voy a entrenar más nada, ¿verdad? No, sigue entrenando porque quiere seguir mejorando, ¿verdad? Así que se rompen los récords. Entonces, nosotros tampoco deberíamos hacer lo mismo. No debemos decir, pues ya yo estoy sirviendo en esto, no necesito servir en más nada, o ya no necesito mejorar, ¿verdad?, en lo que estoy haciendo. No, uno siempre tiene espacio para uno poder hacerlo mejor. Y como me comentaban ahorita, que a la boda uno llega de rodillas, ¿verdad? No sé quién fue el que lo comentó, pero de la misma manera, en la obra del Señor, de la mejor manera, lo mejor que uno puede hacer para mejorar es pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? Que Él nos muestre qué podemos hacer mejor. Y también, por último, puedes estar seguro, saber que tu participación en la obra tiene grandes efectos. ¿Okay? En los versículos 4 al 7 dice así, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Básicamente, como Dios es el que te usa, ¿verdad?, para hacer su obra, que es lo que veíamos en el versículo 7, los efectos y resultados de tu trabajo siempre van a ser maravillosos. Porque el Señor es el que hace la obra y Él no hace ninguna porquería. Todo lo hace bien. Y Dios es alabado, que es el resultado más importante, pero gran gozo y también hay gran gozo en el que escucha y es consolado, y los corazones, o sea, sí se hace una obra, los corazones son confortados, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto es en Hechos 9:32, que se lo voy a mostrar, no hay que buscarlo. Dice Hechos 9:32, dice, levantándose, perdóname, ese es el 39, déjame buscarlo. Sí. En el libro de Hechos, el capítulo 9,
Sí, el 39, perdón. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así que Pedro estaba en cierto lugar, ¿verdad? Y allí llegan unas personas y le dicen, mira, ven para acá, porque hay una señora de nuestra iglesia que se llamaba Tabita, dice en el versículo 36, que traducido quiere decir Dorcas, y ella había enfermado y muerto, y llamaron a Pedro, y Pedro, ¿verdad?, termina resucitándola. Pero el asunto es que lo que queremos ver es el efecto que tenía Dorcas en la iglesia, porque si se fija, Dorcas, primero que era una viuda, y segundo, si se fija, dice que las otras viudas lloraban mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Así que Dorcas quizás había sido no sé cómo se dice eso, una persona que sastre, algo así. Quizás había sido sastre, ¿verdad?, antes de convertirse, que era lo mismo que hacía Pablo hacía tiendas, ¿verdad? Pero ella estaba sirviendo al Señor con eso que el Señor le había dado, y había un efecto de lo que ella hacía. Dios estaba obrando a través de ella, y por eso las personas están lamentándose, diciendo, mira qué cosas bonitas hacía. Yo no sé si ella los vendía y le daba los chavitos a alguien, o quizás se los regalaba a la gente, pero a través de su obra, que era hacer trajes y vestidos, los corazones eran confortados. Así que nuestra participación en la obra tiene gran importancia. Por eso es que 1 Corintios 12 nos decía que ningún miembro puede decir, básicamente dice, el ojo no le puede decir a la mano, ya no me sirve, ¿verdad? Porque todos nos necesitamos y todos somos igual de importantes. Así que cada hermano puede participar en la obra del Señor, y cada uno tiene su propio ministerio, ¿verdad? Dios da a cada uno un don y a cada uno una obra que hacer, a todos. Y lo que Dios te ha dado que hagas, eso es lo que debes estar haciendo. Dios lo va a usar y va a traer gloria a su nombre y gozo a los hermanos a través de tu obra. Así que pregúntate, ¿qué habilidades te ha dado Dios? ¿Verdad? ¿Qué talento tú tienes? Pues los puedes usar para Él. Y tengo dos ejemplos más. Pues en mi iglesia hay un caballero que es barbero, ¿verdad? Y él pues aprovecha ya que tiene la cabeza de alguien ahí en sus manos, y le predica el evangelio, ¿verdad? Y es lo que es barbero. Pero no significa que es menos importante en la iglesia, o que no tiene una tarea que puede hacer, que no tenga un don que el Señor le haya dado. Y también hay un hermano que se llama Raúl, y el hermano Raúl pues es retirado del trabajo del municipio. Así que él, como tiene tiempo y experiencia, pues él es el encargado de mantener a la iglesia bonita, ¿verdad? Y cada vez que llegamos a la iglesia, la grama está recortada, y si se daña alguna pared, pues él la aprovecha y la pinta y todas esas cosas. Y eso es lo que hace el hermano Raúl. Pareciera insignificativo, pero no lo es. Ese es el don que el Señor le ha dado, y de esa es la manera que el Señor lo usa para llevar gloria para su nombre. Y cada uno de nosotros puede hacer lo mismo. Así que, no sé si lo vieron al principio, pero el título de esta parte es que los libres también necesitan servir. Claro, los libres, porque él está hablando de Filemón, ¿verdad? Que era una persona que era libre, ¿verdad? La carta es para Filemón. Así que van a ver que todas las cosas que vamos a ver en el pasaje son para los libres, ¿okay? Y los libres también necesitan servir.